Bien, el día de hoy entonces vamos a estar trabajando con sentencias de decisión. Ustedes ya tienen este archivito en sus manos y ya en la tarea iniciaron, ya se iniciaron en este tema. Entonces hoy vamos a darle ya en la clase, vamos a hacer la introducción del tema y vamos a ver cómo diseñar programas que contengan de decisión, que contengan sentencias de decisión. Vamos a también realizar algunas pruebas de escritorio a un programa que ya esté diseñado. Recuerden que parte de la asignación implica hacerle pruebas de escritorio a programas que ya están diseñados y yo les envié uno por ahí para que le hagan varias pruebas de escritorio. Entonces, si no lo hacemos hoy, lo vamos a hacer en la siguiente clase, hacerle una prueba a ese programa, pero también tenemos otros programitas a los que les podemos hacer. Bueno, tengo uno aquí al que le vamos a hacer una prueba de escritorio. Préstenle mucha atención a este tema, a esta parte de la programación, realizar pruebas de escritorio, porque es una herramienta de gran utilidad. Es una forma de poder comprender mejor los programas. Es una forma de poder encontrar errores en caso de que sus programas tengan errores. Entonces, préstenle mucha atención a esta temática. Y cuando algo no lo comprendan, cuando esté haciendo una pruebita de escritorio, por ejemplo, y hay algo que no entienden, siempre pregúntenlo. No duden en hacer las preguntas que ustedes tengan. Bueno, entonces, vamos a analizar la sintaxis de una sentencia de decisión. Primero, pensemos en por qué existen las sentencias de decisión en los programas. ¿Por qué habrá que tomar decisiones? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Por qué es necesario que exista esta estructura de sentencias de decisión o estructuras selectivas, también se le llama? ¿Por qué será necesario que exista en un programa estructuras selectivas? De los que ya estuvieron estudiando o de lo que ustedes pueden razonar, ¿por qué creen que es esto necesario? ¿Alguien? ¿Nadie? Voy a maximizar un poquito el contenido por si están viéndolo en algún dispositivo móvil que tenga pantalla pequeña. Bueno, nadie. Entonces aquí tenemos una línea que nos lo resume. Los programas utilizan instrucciones de selección para elegir entre los cursos alternativos de acción. Por ejemplo, suponga que la calificación para aprobar un examen es de 60. Nuestro caso pues ya es 70, entonces voy a hacer este cambio aquí. Ahorita con las nuevas leyes ya se aprueba con 70, entonces si sabemos que para aprobar una clase se requiere un promedio mínimo de 70%, y le vamos a decir a la computadora que se encargue de calcular el promedio y además que la computadora muestre un mensaje que indique si un estudiante, por ejemplo, aprobó o reprobó una clase, entonces aquí la computadora automáticamente tiene dos opciones, porque puede ser que el estudiante aprueba o puede ser que el estudiante reprueba. Entonces, desde el momento que tenemos más de una opción, significa que hay una decisión que tomar. Es como cuando usted va a cruzar la calle, usted toma decisiones, no se cruza la carretera sin analizar bien la situación. Por ejemplo, debe observar hacia un lado y hacia el otro de la calle para saber que no viene carro. Ahora, cuando usted está en un bulevar, por ejemplo, en el que hay 4 carriles y hay una mediana en medio, sabe que no es necesario observar hacia los dos lados. Porque si está en un lado y se va a cruzar hacia la mediana, por ejemplo, solo necesita ver que no vengan carros en el lado del cual están saliendo los carros, porque en un bulevar sabemos que para cada una de las trochas la dirección de los carros solo fluye en un sentido. Entonces no es necesario que usted vea hacia abajo a ver si van a venir carros en un lugar, por ejemplo, en el que usted va a cruzar y los carros vienen de arriba hacia abajo. Entonces usted no necesita ver hacia abajo porque de abajo no va a salir ningún carro, ya que la dirección no es esa. Eso hablando de un bulevar. Entonces, ahí podemos ver que nuestro cerebro constantemente está tomando decisiones. Todos los días, a cada instante, para hacer cada una de las actividades, toma decisiones. Lo que pasa es que lo hacemos de una forma inconsciente. Pero a la computadora, como nosotros le vamos enseñando poco a poco, o sea, le vamos programando para que ella tome, para que ella realice actividades, también tenemos que programarla para que tome decisiones, porque la idea es que las actividades
se automatizan para que las hagan computadoras o, por ejemplo, las hagan robots, pero para que ellos hagan estas instrucciones, la computadora debe estar lógicamente programada. Así que la programamos para que tome decisiones. En este caso, si necesitamos que la computadora nos muestre un mensaje que diga que el estudiante aprobó o reprobó, ella tiene dos opciones. Lógicamente, una es aprobó, la otra es reprobó. ¿De qué va a depender eso? Va a depender del promedio. Entonces, la computadora debe analizar el promedio. Analizar si el promedio es mayor o igual que 70. Recuerden que tenemos dos opciones con respecto a 70. Un número puede ser mayor o puede ser igual. Entonces, si el promedio es mayor a 70, el estudiante aprueba. Y si el promedio es igual a 70, también aprueba. Entonces, en ese caso, nos va a mostrar un mensaje de aprobado. Aquí, automáticamente hay una decisión que tomar. Entonces, siempre que tomemos decisiones, vamos a tener la palabra sí. En inglés, pues nos vamos a encontrar con la palabra if, como en este caso. Para que nos vayamos familiarizando también con ella. Entonces, if o sí es para formar sentencias de decisión. En PCIN, como está en español, vamos a utilizar la palabra sí. Observemos la sintaxis para una sentencia de decisión simple, tanto en pseudocódigo como en flujograma. En pseudocódigo a la izquierda podemos ver que en la sintaxis lo único que se escribe es la sentencia de decisión, lógicamente sí, una pregunta o una condición. Aquí lo que nos vamos a hacer nosotros es una pregunta, pero eso es, la pregunta la respondemos en base a una condición que se analiza. Una condición, recordemos el temita anterior, es una proposición, o sea, una estructura que puede ser verdadera o que puede ser falsa. No tiene que tener otras opciones. O es verdadera o es falsa. Y aquí se plantea entonces que si la condición es verdadera, entonces se realizan las instrucciones que van a estar en el bloque verdadero, o sea, en el bloque entonces. En el caso de algunos lenguajes de programación, como C++, que vamos a ver más adelante, esta parte se omite. No se escribe el entonces, simplemente lo que está después de condición, automáticamente se asume que es el bloque verdadero. En nuestro caso ahorita, pues tenemos la palabra entonces, y lo que está después de la palabra entonces es el bloque verdadero. El bloque falso no existe, es decir, en esta condición, en esta sentencia de decisión simple, no hay nada en el bloque falso. Únicamente se realiza una determinada acción o acciones en caso de que la condición sea verdadera. Pero si la condición es falsa, no pasa nada, no sucede nada, no se hace absolutamente nada y automáticamente se termina la sentencia de decisión. Siempre que una sentencia de decisión termina, se ejecutan las instrucciones que están después. El fin sí no es el fin de un programa, es el fin de una sentencia de decisión, no el fin de un programa. ¿Cómo lo vemos en flujograma? Una sentencia de decisión se representa con un rombo. Esta es la figura geométrica que representa una sentencia de decisión. O sea que automáticamente cuando veo un rombo, lo que hay ahí es una sentencia de decisión, como lo podemos ver en este caso. Esta es otra forma de escribir sentencias de decisión en flujograma. Entonces aquí está. Este está tomado del libro que estoy utilizando para la clase de programación. Entonces aquí está el rombo. No dice la condición ahí, sino que está acá en las líneas de flujo, pero podemos ver aquí también que la sentencia de decisión se representa con un rombo. Siempre va a tener dos opciones. Del rombo solo pueden salir dos flechas o dos líneas de flujo. No pueden salir más. En una sentencia de decisión solo tenemos dos bloques. Tenemos un bloque verdadero o un bloque falso. En este caso, observen que en el bloque falso no hay nada. Significa que no se ejecuta ninguna instrucción en caso de que la condición sea falsa. Lo mismo que sucede acá. Lógicamente, sí es obligatorio que se ejecute algo en el bloque verdadero, ya que si usted va a tomar una decisión es porque hay algo que va a razonar y producto de ello, producto del razonamiento que haga en base a la condición, se debe ejecutar o se deben llevar a cabo ciertas acciones. Entonces, en este caso, en el bloque verdadero están las acciones que se realizan en caso de que la condición sea verdadera. Ahora veamos este caso. Otra forma de presentar el flujograma. Aquí se analiza una condición, como este está tomado del libro, no está adaptado a nuestras leyes, por eso aparece el 60, ¿verdad? El 60 que les mencionaba. Entonces, acá dice que si la calificación es menor a 60, se va a realizar
no se va a realizar nada, perdón. Mientras que en el caso de que la calificación sea mayor o igual a 60, se va a realizar esta instrucción. ¿Qué hace esta instrucción? Muestra un mensaje en pantalla que dice aprobado. Es otra forma de mostrar una salida mediante la palabra imprimir. Entonces, esto es una sentencia de decisión simple, igual que esto, dos formas de representarlo. Hay algo en el bloque verdadero, pero no hay nada en el bloque falso. O sea, si aquí está planteado con el número 60, entonces si la calificación es menor a 60, no pasa nada, simplemente el flujo del programa se conduce hacia el fin de la sentencia de decisión y luego de eso pues se van a ejecutar otras instrucciones. Ahora veamos el caso de una sentencia doble, una sentencia que tiene el bloque verdadero completo y también el bloque falso, o sea, el bloque si no. Si no, en inglés es else. Esto sí lo vamos a, ese sí se suele utilizar en muchos lenguajes de programación. El caso falso, hay que especificarlo con el bloque, con la palabra else. A diferencia del bloque verdadero, en el que nosotros ahorita, bueno, en PCInt lo especificamos con la palabra entonces, pero no en todos los lenguajes se hace así. En algunos no se escribe entonces. Entonces, ¿cómo se escribe o cuál es la sintaxis básica para una sentencia de decisión doble? Es decir, una sentencia de decisión que sí tiene un bloque verdadero y un bloque falso, como en el caso este. En el caso de que la calificación que se obtiene, necesitamos determinar si es aprobado o reprobado. Acá únicamente nos mostraba los aprobados, pero si necesitamos mostrar quiénes aprueban y quiénes reprueban, o que el programa indique si una calificación es de aprobado o reprobado, entonces necesitamos una sentencia de decisión doble. O sea, una sentencia que contenga, aparte del bloque verdadero, también el bloque falso, como lo vemos acá. Necesitamos una sentencia de este tipo, donde si la condición es verdadera, entonces hay unas acciones que se van a realizar en caso de que la condición sea verdadera. Y si no es cierta la condición, entonces se van a realizar otras acciones en caso de que la condición sea falsa. Siempre tiene su fin sí. Observen que, al igual que en el ejemplo de arriba, aquí hay un espacio, es decir, una sangría. Eso sirve para indicar la dependencia de estas instrucciones con respecto a la condición superior que es la sentencia de decisión. De igual forma, también lo hacemos en una sentencia de decisión doble. Y lo vamos a hacer siempre que existan estructuras como, aparte de las estructuras selectivas, también estructuras repetitivas. Necesitamos indicar cuando hay algunas instrucciones que dependen de otra instrucción, dejamos siempre un espacio, una sangría. Al final, realmente este espacio no es determinante para efectos de compilación del programa, porque el programa al compilar eso no necesariamente lo va a tomar en cuenta. Si están los espacios o no están, igual va a funcionar si está correctamente escrito su programa. Pero esta es una muy buena práctica que debemos seguir para poder programar, para poder observar el orden en nuestro programa y también para poder encontrar errores. Es muy difícil encontrar un error en un programa que tiene decenas o cientos de líneas de código cuando no hay sangría que determine dependencia de instrucciones con respecto a otras instrucciones. Es bien difícil. Entonces, acostúmbrense a eso. Siempre dejen sangría donde corresponde. Acá, observen en el bloque verdadero, dejamos una sangría, o sea, un espacio. Si lo van a hacer con la computadora, pueden dejar el espacio que deja el tabulador, la tecla de tabulador que está a la izquierda de la letra Q, o dejan, por ejemplo, unos 5 espacios con la barra espaciadora. Lo mismo en el bloque falso. Noten que también se va a dejar exactamente la misma cantidad de espacios. En flujograma, podemos ver aquí esta condición. En caso de que la condición sea verdadera, el bloque que se va a ejecutar es este. Y en caso de que la condición sea falsa, se va a ejecutar este bloque. A nivel de flujograma podemos hacer cambios y yo puedo pasar el bloque verdadero para aquí y este bloque falso lo puedo pasar hacia acá, hacia arriba y a la derecha. Eso no hay ningún problema. Pero siempre tienen que denotar cuál es el bloque verdadero y cuál es el bloque falso. Siempre lo escriben, sobre todo considerando que ustedes me van a presentar algunos trabajos en papel, ¿verdad? Que no olviden esto, colocar a cada flechita cuál es el verdadero y cuál es el falso. Y repito, una sentencia de decisión solo puede tener dos bloques, verdadero o falso. Lógicamente aquí va a haber una entrada porque al ser este un programa,
al mostrar programas completos, como por ejemplo el caso que ya les planteo aquí, observen, va a haber una entrada de flujo hacia la sentencia de decisión, pero la sentencia de decisión solo puede tener dos salidas. Como el rombo tiene 3 vértices que pueden ser utilizados después de la entrada, entonces usted puede utilizar una línea en el vértice de abajo, hacia abajo, lógicamente, el vértice de la derecha o el vértice de la izquierda. Entonces usted tiene 3 vértices disponibles, pero de esos solo va a utilizar 2. Asegúrense de que sus líneas de flujo salgan correctamente de cada uno de los vértices. No coloquen las líneas de flujo en el aire. Siempre conéctenlas en los vértices en los que corresponde. Igual acá, siempre conecten las líneas de flujo entre cada uno de las figuras geométricas que están utilizando para representar, ya sea esta es una salida o esta es una entrada, por ejemplo. Entonces, para representar entradas, salidas o procesos como este, siempre conecten correctamente las figuras geométricas con las líneas de flujo. Y no olviden colocar la flechita que indique el sentido del flujo hacia donde va el programa. Entonces, en la sentencia de decisión, repito, el rombo tiene 3 vértices disponibles después de que hemos ocupado el de la entrada. Sin embargo, para efectos de salida, solo vamos a utilizar 2, porque una sentencia de decisión solo puede tener dos opciones. O es verdadero o es falso. No hay más opciones. Así que no vayan a aparecer colocando 3 flechitas en una sentencia de decisión. Como por ejemplo que le quisieran agregar otra acá. No, esa queda así vacía. Y mediante este circulito representamos el fin de los dos bloques. Ahí se une el bloque falso con el bloque verdadero. Siempre en una sentencia de decisión unimos esos dos bloques. Entonces, a cada bloque falso pues le corresponde un bloque verdadero. Cuando hay muchas sentencias de decisión va a ser fácil confundirse y quizás perderse y no saber cómo conectar. Pero siempre observe que para esta condición, estos son sus dos bloques, así que al final lo que va a unir son estos dos bloques. No va a unir este bloque con otro bloque en caso de que aparezca otra sentencia de decisión, sino que el bloque verdadero lo une con su respectivo bloque falso. Es decir, las dos líneas de flujo que salen de un mismo rombo, al final se unen en un mismo punto. La misma estructura de arriba en base a la calificación que se aprueba con 60, la tenemos aquí. Podemos ver el rombo que representa la sentencia de decisión, sus dos bloques, ya sea un bloque verdadero o un bloque falso. En este caso, si la calificación es menor a 60, se ejecutan las instrucciones que están aquí a la izquierda. Y si la calificación es mayor o igual a 60, se ejecutan estas instrucciones, o bueno, solo hay una instrucción aquí a la derecha, y se unen los dos bloques. Cuando ustedes lo unan, lo pueden hacer así como está hecho acá, que tiene una flechita al final, o lo pueden hacer de esta manera. Entonces, considerando que aquí hay dos flechitas que indican cuál es el flujo, aquí no necesariamente se confunde fácilmente uno. Sin embargo, lo pueden hacer de esta manera. Lo unen así, sin dejar flechitas ahí en el símbolo donde se conectan, en ese circulito, o lo pueden hacer de esta forma. Aquí no hay ningún problema como lo deseen hacer. La que sí es obligatorio que lleven la flecha es estos bloques, por ejemplo. Ahora, pasemos entonces. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la sintaxis básica de las sentencias de decisión, sea simples o dobles? ¿Tienen alguna pregunta? No sean tímidos, no tengan miedo. Hagan las preguntas que ustedes consideren, las preguntas que ustedes necesiten hacer, no se preocupen, háganlas. Además, recuerden que posiblemente otros compañeros también tengan sus mismas dudas. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Ninguna? Bien, entonces vamos a trabajar con un ejemplo. Bien, el ejemplo que tenemos acá es el mismo que ya les envié. La profesora Carla necesita calcular el promedio de decenas de estudiantes para saber si aprobaron el semestre, así que en cada boleta de calificaciones ella debe escribir una observación de acuerdo al promedio. Se indica aquí claramente que la observación va a depender del promedio. O sea, esto ya nos va dando una idea de qué vamos a tener en la condición promedio de cada estudiante o de cada alumno.
para indicar si el estudiante aprobó o reprobó. Aquí ya se nos dice qué es lo que va a ir en el bloque verdadero y qué es lo que va a ir en el bloque falso. Con tantos cálculos que hacer, la profesora Carla decidió dejarle ese trabajo a la computadora, por lo que a usted, le solicita a usted que diseñe un algoritmo que lea la nota de 2 parciales de un estudiante y calcule el promedio y lo muestre, junto con un mensaje indicando la observación correspondiente, es decir, si aprobó o reprobó. Este va a ser el formato de salida para nuestro ejemplo. Va a aparecer la palabra promedio, 2 puntos, un espacio, el promedio que se calcula, el signo de porcentaje, aquí hay otro espacio, 3 guiones, el mismo que utilizamos para restar, hay otro espacio y finalmente está una palabra o la observación que indica si el estudiante aprobó o reprobó. En este caso, que aquí tenemos 86, aprobó. ¿Qué pasaría si aquí fuera 56? Acá debería aparecer, perdón, acá deberá aparecer la palabra reprobó. Entonces, aquí hay una toma de decisión que hacer y va a depender del promedio. Estos programas, bueno, este programa igual que los asignados de tarea, se van a resolver utilizando los 6 pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Paso 1, identificar el problema. ¿Cuál es el problema que se nos presenta aquí? Calcular el promedio y mostrar una observación dependiendo del promedio. Entonces, aquí tenemos esta otra tarea que se debe hacer. Como ya lo vimos en una clase anterior, este mismo programa utilizamos para diseñar un algoritmo, o este fue el mismo problema que resolvimos, pero no mostramos ninguna observación, solo calculamos el promedio. Ahora ya vamos a mostrar una observación. Ya con esta estructura que acabamos de ver, es decir, con una estructura selectiva, se puede hacer perfectamente esto, mostrar esa observación de que indique que el estudiante aprobó o reprobó. El paso 2 es identificar los datos de entrada. Son los mismos datos que anteriormente, porque este programa, como repito, sin sentencias de decisión ya lo tenemos hecho. Lo que se necesita como entrada son 2 notas, la nota 1 y la nota 2, porque en el problema se indica que lo que se va a calcular son el promedio en base a nota de 2 parciales, así que solo necesito 2 notas. Por ahí en uno de los programas se plantea que calculen el promedio de 4 notas, significa que van a agregar 2 variables más y ya está. El paso 3 es identificar los procesos. Resumiendo el paso 2, los datos de entrada son nota 1 y nota 2. En el paso 3, identifiquemos los procesos. Proceso es el único proceso que tenemos acá es el que necesitamos para que nos calcule el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Sumando las 2 notas, que en este caso las voy a almacenar en la variable nota 1 y nota 2 respectivamente. Sumamos eso y el resultado se divide entre 2. Recuerde que cuando va a calcular un promedio, necesita agrupar los valores que va a sumar para que se haga primero la suma y después la división. Entonces, para poder agrupar, coloque o no olvide colocar los paréntesis. Bueno, esto ya fue explicado anteriormente. El signo o el uso de estos 2 símbolos, que lo que simulan es una flechita que apunta hacia la izquierda para indicar que el resultado que se encuentre aquí se almacena en la variable promedio. Así que, en resumen, ¿cuál va a ser el proceso que vamos a tener en este programa? El proceso va a ser este. Este es el único proceso que tenemos ahí en este momento. Y además, pues lógicamente, vamos a tener una sentencia de decisión. Entonces, aquí en los procesos, aquí mismo, repito, en los procesos vamos a dejar la sentencia de decisión que se va a utilizar. Entonces, ¿cuál es la sentencia de decisión que me va a permitir mostrar esa observación? Ya la tengo acá. Vamos a analizarla entonces. Dice, si el promedio es menor a 70, entonces escribir, la instrucción que se va a ejecutar en caso de que el promedio sea menor a 70 es esta, escribir, y ahí está
el promedio. Eso es lo que se va a mostrar. Junto con la palabra reprobó. Y en caso de que esto sea falso, lo que se va a mostrar es siempre el promedio, pero acá en este caso se va a mostrar la palabra aprobó. Entonces, primero vamos a ver el funcionamiento de esta estructura que está aquí. O veamos a detalle qué es lo que va a mostrar. Supongan que aquí voy a hacer la salida. Primero aparece la palabra promedio, 2 puntos. Después de estos 2 puntos hay un espacio, entonces acá tengo que dejar un espacio. Después de ese espacio, esto que está aquí es una variable, ya que no contiene comillas. Es la variable promedio. Si en esta variable tengo almacenado el número 86, como en el ejemplo de acá arriba, aquí después del espacio va a aparecer el número 86. ¿Qué aparecería después del número 86? Observen, aquí hay un signo de porcentaje que va a aparecer exactamente a la par del 6, signo de porcentaje, y después de ese signo, aquí hay un espacio, entonces dejo el espacio, después hay 3 guiones, y después aparece, bueno, esto no cabe aquí, lo voy a mostrar acá. Después de esos 3 guiones aparece otro espacio, entonces dejamos ese espacio, y luego la palabra reprobó. Ups, aquí este sería el caso de una nota, de un promedio que fuese menor a 70, entonces este no puede ser. Supongamos que es 50. En la prueba de escritorio lo vamos a ver más a detalle esto. Pero ahorita solo quiero que quede claro qué es lo que muestra esta instrucción, porque hay 3, en una misma orden, estoy mostrando 3 cosas. Una cadena de caracteres, que es esta. Después de la coma tenemos una variable. Después tenemos otra cadena de caracteres. 3 cosas concatenadas, 3 elementos que se van a mostrar en una sola salida. Aquí está el primer elemento. Una cadena de caracteres que empieza en la letra P y termina en el espacio. Luego tengo el contenido de una variable, que en este caso sería 56 para el caso de una nota que fuera, o de un promedio que fuera menor a 70. Y después tengo el signo de porcentaje, y enfatizo en esto. Antes del por ciento no hay espacio. Significa que tiene que estar pegado al 6. ¿Es necesario prestar atención a eso? Sí, es necesario. Si de repente, al hacer una revisión, yo me percato de que aquí no hay espacio y usted acá dejo espacio, con seguridad debería quitarle puntos porque está malo. En una clase de programación, estos detalles usted les tiene que prestar suma atención. No los puede omitir. Aquí, hasta el espacio más insignificante es sumamente importante. ¿Es obligatorio prestar a estos detalles? Segunda vez que pregunto, sí, es obligatorio en una clase de programación. En cualquier otra clase que no sea de programación, quizás puede obviar estos detallitos, pero en la clase de programación, usted no puede obviar ni siquiera este detalle, que por ejemplo, quité una coma aquí. Esto aquí es grave porque nuestro programa simplemente no va a funcionar porque le hace falta una coma. Y solo por eso va a dejar de funcionar un programa. Sí, solo por eso. Creo que ustedes, los que ya estuvieron practicando en PCInt, ya se dieron cuenta de eso, que con una coma que le haga falta o que le sobre, su programa no funciona y usted puede brincar, llorar, patalear, puede quejarse con todo el mundo, pero si le hace falta una coma a su programa, simple y sencillamente no va a funcionar. Usted se puede morir de una cólera, pero lo siento, así es. Por ese insignificante detalle, no va a funcionar su programa. Así que aquí a estos detallitos usted les debe prestar mucha atención. Esto es obligatorio, le guste o no le guste. Porque a la computadora las instrucciones se le van a dar de la manera que ella las entienda. No de la manera que usted las entienda, es de la manera que ella las entienda. Bien, acá completando esta parte de la salida, después de este espacio que está aquí, va a aparecer la palabra reprobó. Bueno, esto para efectos de comprender qué hace esta línea de código exactamente. Lo mismo va a ser esta, solo que la diferencia es que al final va a mostrar la palabra aprobó. Bien, creo que este detalle ya debería estar claro. Igual en el ejemplo lo podemos ver en la prueba de escritorio. Ahora, comprendamos bien esta parte. ¿Qué valores pueden hacer que esta condición de verdadero
promedio menor a 70. ¿Cuáles son los valores que pueden hacer que promedio sea o que esa condición sea verdadera? Alessandra Rodríguez, dígame unos 5 valores que pueden hacer que ese valor, que esa condición sea verdadera. 59, Ajá, correcto, 40, correcto. 69 69 y también. 57. 57, correcto, gracias. Inclusive, como se trata de 2 notas, podemos obtener el valor, gracias, Ale, podemos obtener el valor 59.5 y también ese valor es menor a 70. Entonces, cuando pregunte, supongamos que el promedio es 69.5. Cuando se pregunte, ¿es 69.5 menor a 70? El resultado va a ser verdadero. ¿Y qué mensaje va a mostrar? ¿Qué mensaje se va a mostrar sabiendo que el promedio es verdadero? Perdón, que la condición es verdadera. El mensaje que se va a mostrar es reprobó. ¿Qué valores pueden hacer que esta condición dé falso? Hazel. 87, Ajá, gracias. ¿Qué más? 77, Ajá, correcto. ¿Y qué pasa con 70? 85, 85, En efecto, gracias, Hazel. también. Ajá. ¿Y 100? ¿Qué pasará con 100? 100 es un número mayor que 70. Así que también va a ser que esto También es falso. aprobaría. También aprobaría, correcto. Si el promedio que se obtiene es exactamente 70, aquí va, en la condición va a decir, ¿es 70 menor a 70? Solo hay 2 opciones, verdadero o falso. Jairo, ¿qué dice usted? ¿Es 70 menor a 70? ¿Verdadero o falso? Falso. Es falso, 70 no es menor a 70. En ese caso, al ser la condición falsa, porque son iguales, no es 70 no es menor que 70, al ser la condición falsa, se va a ejecutar el bloque falso, es decir, este que está aquí, en el cual va a mostrar la palabra aprobó. Ahora, quiero que observen bien este detallito. Yo aquí utilicé promedio menor a 70. ¿Podré hacer esto? Promedio mayor, en vez de utilizar el menor, utilizar el mayor. Si promedio es mayor a 70, ¿lo podré hacer? Claro que lo puede hacer. En una condición, si usted puede utilizar el menor, también puede utilizar el mayor. Analice cuál le conviene más. Pero usted puede utilizar este, el mayor que. Claro que si utiliza el mayor que, hay otro detallito en el que se debe percatar. Y espero que ustedes se den cuenta de ello y me lo digan. No voy a agregar nada más aquí. Si promedio es mayor a 70, ¿qué se debe hacer en el bloque verdadero? ¿Qué cambio debo hacer aquí? Porque aquí hay que hacer un cambio. Si el promedio es mayor a 70, como 80, por ejemplo, se va a mostrar el mensaje de promedio junto a la palabra reprobó. No, aprobó. Aquí sería aprobó. ¿Lo puedo hacer? Claro que se puede hacer sin ningún problema. Y acá, en el bloque falso, iría la palabra reprobó. Pregunta, ¿es promedio menor a, ¿es promedio mayor a 70? Si fuera mayor, aprobó. Y si no, hay que entender bien qué significa la palabra si no. Si no, es lo opuesto a lo que está acá. Como cuando usted le dicen, si no haces tu tarea, no te doy comida. Entonces, entienda usted que se trata de, ¿hizo la tarea o no hizo la tarea? Ahí no hay más opciones. ¿La hizo o no la hizo? Acá, promedio es mayor a 70 o no es mayor. Entonces, el bloque falso va a ser o se va a ejecutar cuando esta condición sea falsa. Y esto lo repito porque no es necesario escribir las 2 condiciones. Algunos tienden a pensar esto, que si escriben esta condición, si promedio es mayor a 70, entonces aprobó. Y después sienten que deben escribir esto, si promedio es menor a 70.
Esto es un error, esto no necesita hacerlo, porque si usted pregunta acá si el promedio es mayor, no necesita preguntar acá si el promedio es menor. ¿Por qué? Porque esto es obvio. Si el promedio es mayor que 70, como 80, pues obviamente tiene una nota probatoria, o simplemente esto es verdadero. Pero si el promedio no es mayor a 70, es porque es menor, o en este caso también igual. Entonces, no necesita preguntar acá si promedio es menor. Entonces, tenga bien claro eso. Y disculpen que lo repita tanto, pero este suele ser uno de los grandes problemas que se pueden encontrar algunos, que es difícil. No logran captar esta parte. Cuando usted hace una pregunta, no necesita hacer la pregunta opuesta. Por ejemplo, si usted le pregunta a una persona, ¿tu hermano es menor que vos? Y le dicen sí, usted ya sabe quién es el mayor. No necesita preguntar lo opuesto. Entonces, ¿vos sos mayor que tu hermano? Es ilógico tener que hacer esa pregunta porque ya la hizo. Ya la hizo, solo que la planteó de forma diferente. Recuerde eso aquí porque puede ser que usted ponga la computadora a trabajar de más. Si le pregunta si el promedio es mayor a 70, no le pregunte si es menor a 70. No tiene sentido porque ya tiene usted la respuesta. Pero aquí hay un detalle. Aquí aún hay un detallito que nos va a generar un problema. En este código, así como está, hay un pequeño detalle que hay que prestarle atención. Vamos a poner ejemplos. Supongamos que promedio es 71. ¿Cuál bloque se ejecuta? ¿Bloque verdadero o bloque falso? Si promedio es 71. Vamos a ver, Jeffrey. Jeffrey, ¿qué bloque se ejecuta si el promedio es 71? Exactamente 71. El bloque verdadero, correcto. Correcto. Jesús Maradiaga, ¿qué bloque se ejecuta si el promedio es 69? Falso. El bloque falso, correcto. Ahora, Adriana, dígame qué bloque se ejecuta si el promedio es exactamente 70. Verdadero. No, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque aquí dice si promedio es mayor a 70. ¿Y qué pasa con 70? Pregunta, esto ya lo teníamos. ¿Es 70 mayor a 70? Solo tiene dos opciones, verdadero o falso. Es Falso, 70. entonces. Esto es falso. Se ejecutaría este bloque. Lo que usted dice es correcto. Es falso. 70 no es mayor a 70, así que se ejecutaría este bloque. Y nos damos cuenta que diría reprobó. Ahora, ¿estaría bien si nuestro programa nos muestra un mensaje de reprobó cuando el promedio es 70? Está bien que el programa haga eso, que para una nota, para un promedio de 70, nos diga que el estudiante reprobó. ¿Estará bien eso, Jorge Barrientos? No, Claro que no. Si un estudiante tiene, ¿quién es el iPhone 5? Dice Ro aquí, pero no me aparece el nombre completo. Roberto, ¿será? ¿Quién es el iPhone 5? Les repito, coloquen siempre sus nombres, por favor. Y también recuerden respetar las reglas ortográficas. Los nombres propios los colocamos con inicial mayúscula. Así que escriba su nombre con inicial mayúscula. Lo digo porque estoy viendo la lista, ¿verdad? Quizás a ustedes solo les aparece un cuadro oscuro ahí, en gris oscuro, creo que les aparece. Yo estoy viendo el listado para preguntar. Aparece un iPhone 5 ahí, coloque por favor el nombre. Y después dice RO, no me aparece el nombre completo, supongo que es Roberto. Bueno, entonces, ¿cómo corrijo ese error? Porque aquí me va a mostrar la palabra reprobó cuando el promedio sea 70 exacto. ¿Cómo corrijo ese error, Anderson? Gallegos. Ese error se puede corregir aquí, lógicamente en la condición, agregando algo. ¿Qué es lo que debo agregar ahí para que me muestre, para que no me muestre reprobó cuando el promedio sea igual a 70? ¿Está Anderson? No, ese fue. Vamos a ver, Carla, Maribel.
Coménteme, ¿cómo piensa usted que podemos corregir ese error que tenemos acá? Que no nos muestre reprobó cuando el promedio sea exactamente 70. Bien, Sharon Navarro. ¿Puede volverme a repetir la pregunta, por favor, profe? ¿Cómo corrijo el error que tenemos en este código? El error es que cuando aquí es 70, cuando es exactamente 70, ¿qué tenía hecho aquí? Cuando promedio es exactamente 70, me plantearía esta pregunta, ¿es 70 mayor a 70? Esto es falso. Si fuera falso, me va a mostrar el promedio junto a la palabra reprobó. Pero con un promedio de 70 se aprueba, no me debe salir la palabra reprobó. Entonces aquí hay un error. ¿Cómo corrijo ese error? Que me aparezca la palabra aprobó en el caso de los que tienen un promedio de 70 exacto. Bueno, yo creo, profe, que no tiene que escribir 70 es menor que 70, porque así, como usted dice, con 70 se aprueba. Sí, correcto. Esto no está bien porque hay un fallo ahí en el caso del promedio 70. Precisamente eso es lo que estoy preguntando, ¿cómo lo corregimos? ¿Qué escribimos? Usted dice, no se escribe Profe, eso. Ajá, dígame. se puede poner así, por ejemplo, promedio mayor o igual a 70. Es correcto. Y esa es la forma de corregirlo. Promedio mayor o igual. No necesita escribir la O. Ojo con esto, la O no va. Usted solamente escribe promedio, el signo mayor que y el igual. Automáticamente aquí dice promedio mayor o igual a 70. Entonces aquí tenemos dos opciones. Puede ser que sea, dos opciones para el caso verdadero. Puede ser que sea mayor a 70 o que sea igual a 70. Y aquí recuerde usted la estructura o recuerde qué pasa con la disyunción, o sea, O. El caso de la O solamente es falso cuando las dos son falsas, pero si al menos una de las condiciones es verdadera, entonces la O va a dar verdadero. Aquí tenemos como dos condiciones en una. Promedio puede ser mayor a 70 o puede ser igual a 70. En caso de que una de las dos condiciones se cumpla, el resultado es verdadero y se va a ejecutar el bloque verdadero. Recuerdan eso, ¿verdad? Por eso es que vemos tablas de verdad antes de iniciar esta parte. Entonces, si tengo un promedio de 70, exactamente 70, ya la pregunta diría, ya nos quedaría la pregunta así. ¿Es 70 mayor o igual a 70? En este caso tenemos que el resultado es verdadero. ¿Es mayor a 70? No, pero sí es igual a 70. Entonces, al evaluar la condición, el resultado que se obtiene, repito, aquí es verdadero. ¿Qué instrucción se va a ejecutar? Se va a ejecutar esta instrucción, la que muestra el promedio junto con la palabra aprobó. Y de esta manera ya tengo corregido este código. ¿Cuál código pueden utilizar? ¿O cuál condición pueden utilizar? Cualquiera de las dos que ustedes deseen. Pueden utilizar promedio menor a 70 o pueden utilizar promedio mayor o igual. Claro que si yo hago este cambio, si utilizo la condición promedio menor a 70, hay que hacer un cambio acá. Si el promedio es menor a 70, aquí se escribe reprobó. Y lógicamente, si aquí va reprobó, acá va aprobó. Pero si yo decido escribirlo así, dejar la condición de esta forma, si promedio es mayor o igual que 70, entonces el caso verdadero tiene que contemplar la salida donde se muestra aprobó. Y el caso falso, obviamente la otra, la de no aprobó, es decir, reprobó. Así que si promedio, para esta condición, así como está planteado en esta estructura, si promedio es mayor o igual a 70, se muestra el mensaje aprobó. Y si esto no se cumple, es decir, si es falso, se va a mostrar el mensaje que tengo en el bloque falso. ¿Qué condición?
¿Qué valores pueden generar que esta condición me dé falso? ¿Qué valores pueden generar un falso en esa condición, Scarlett? Scarlett Lagos, repito la pregunta, Scarlett. ¿Qué valores pueden hacer que esta condición dé como resultado falso? No está Scarlett. A ver, Wilmer Matamoros. La profe. Wilmer, la misma pregunta. ¿Qué valores pueden generar o qué valores pueden hacer que esta condición dé un resultado falso? La condición promedio mayor o igual que 70. Cambiando que no sea mayor o igual que 70, sino que sea 70 mayor 70. No, no me he entendido la pregunta. Deme valores para promedio. O sea, ¿qué promedios pueden hacer que este resultado sea falso? Los valores de promedio son números entre 1 y 100. Bueno, desde 0 a 100, inclusive algunos decimales. Profe, creo que es 69, 68, Ajá. 67. La pregunta era, repito, ¿qué valores pueden hacer que esta condición dé falso? Ahorita me dijo uno, bueno, me dijo varios. Me dijo 69, por ejemplo. O sea que si está 69 aquí, la pregunta se vuelve, ¿es 69 mayor o igual que 70? Y perdón. ¿Es 69 mayor o igual que 70? Kevin Prudencio. No, Correcto. 69 no es mayor que 70. Significa que el bloque que se va a ejecutar es el bloque falso. ¿Qué otros valores pueden hacer que esta condición de falso? Todos los que están antes de 69, 68, 67, 50, es 40 mayor o igual que 70, falso. Entonces, se muestra el mensaje del bloque falso donde dice reprobó. Bien, a este punto yo sé que ya he repetido varias veces las mismas cosas y quizás los que ya comprendieron han de estar hasta aburridos de estarme escuchando, pero yo me tomo tiempo siempre para repetir esta parte porque sé que a algunos se les dificulta un poquito comprenderlo. Bueno, a esta altura quizá ya todos lo han comprendido. Si no, indíquenme por favor si tienen alguna pregunta. Bien, voy a dejar para efectos de práctica de este ejercicio, lo voy a dejar así como está, teniendo presente que al haber hecho este cambio en la condición, se debe hacer el cambio acá en el contenido de los bloques. Porque si promedio es mayor o igual que 70, se debe mostrar aprobó. Y si no es mayor o igual, o sea que si es menor, se debe mostrar la palabra reprobó. Necesito preguntar acá si promedio es menor a 70. Esta pregunta no la necesita hacer, porque usted ya preguntó acá lo opuesto. Si promedio es mayor o igual, se ejecuta una cosa. Y si esto no es cierto, se va a ejecutar lo que está en el bloque falso, pero no necesita usted preguntar si promedio es menor a 70. Y repito este ejemplo, como cuando usted le pregunta a una persona, ¿es tu hermano? Lo voy a escribir para que al verlo escrito quede más claro eso en su cerebro. ¿Es tu hermano mayor? Usted le dice a la persona, ¿es tu hermano mayor que vos? Utilizando el lenguaje cotidiano. ¿O es tu hermano mayor que tú? Si la persona le dice, sí, usted ya sabe quién es el mayor y quién es el menor. ¿Es tu hermano mayor que tú? Sí. Entonces ya sabe quién es el mayor. Obviamente, si ya sabe quién es el mayor, será necesario que le pregunte, ¿es tu hermano menor que tú? O que le pregunte, ¿eres tú menor que tu hermano? Esta respuesta ya la tiene. ¿De dónde sacó esta respuesta? De aquí arriba. Pongámosle nombres. ¿Es María mayor
¿Es María mayor que Pedro? Supongamos que la respuesta es sí. ¿Es María mayor que Pedro? Sí. Ya no necesita preguntar. ¿Es María menor que Pedro? ¿O es Pedro menor que María? Estas son preguntas que ya no necesita hacer porque ya las hizo. Esta pregunta la puede obtener, o la respuesta a esta pregunta la obtiene de la primera pregunta. Entonces, quiero enfatizar en este hecho. Cuando usted ya hizo una pregunta que le genera varias respuestas, no necesita volver a plantear prácticamente esa pregunta, solo que de otra forma. Eso para aclarar o para seguir enfatizando que usted no necesita escribir aquí es promedio menor a 70 porque ya preguntó si es mayor que. Y repito, yo me tomo este tiempo para aclarar esos puntos porque yo he visto varias veces este mismo problema, que preguntan una cosa y luego vuelven a preguntar lo mismo, solo que de manera opuesta en otra sentencia, lo cual es innecesario. Bueno, si ya quedó perfectamente claro este punto, porque esta es la parte más difícil de lo que estamos viendo ahorita. Esto es lo que requiere más trabajo. Lo demás ya lo hemos visto. Esto es una salida. La palabra escribir la utilizamos para hacer salidas. Aquí no tengo entradas, pero la vamos a utilizar. Si la vamos a utilizar, que es con la palabra leer. Así que si quedó claro este punto, lo demás va a ser prácticamente pan comido. ¿Tienen alguna pregunta a este momento? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, gracias. Si no hay pregunta, entonces vamos a pasar a los datos de salida. Evidentemente aquí ya sabemos qué es. Promedio, junto a un mensaje de aprobó o reprobó. Y el programa en pseudocódigo, pues nos queda de esta manera. Ahí está explicado claramente qué hace cada línea de código. Algunos me preguntan si deben hacer esto que aparece aquí. A ver, voy a hacer la pregunta yo aquí. Por nombres. A quien no le haya preguntado. A muchos no les he preguntado. Vamos a ver, a José Barrientos no le he preguntado. José Barrientos en los programas que usted me va a enviar de tarea, debe escribir esto que aparece en color gris aquí, después de una o dos flecas. Sí, profesor. Sí, lo debe escribir. ¿Qué significa esto? ¿O para qué lo escribe? ¿Qué es eso que aparece en gris? Son los pasos de lo que está haciendo uno. Los pasos, o mejor dicho, es la explicación de qué hace cada línea de código. Y eso lo tiene que hacer en los programas que me envía. ¿Hay pretexto para no enviarme la tarea si usted no tiene computadora? No, tampoco. Es obligatorio tener computadora para enviarme la tarea porque de hecho la tarea me la manda en su cuaderno. Entonces, para los que a veces me han dicho no tengo computadora o no tengo celular en dónde hacerlo o no tengo la aplicación, si no tiene la aplicación ya sabe que tiene varias alternativas, puede utilizar en la computadora o puede utilizar en algún dispositivo móvil una aplicación para trabajar con pseudocódigo y también un flujograma de hecho. Hasta para el lenguaje de alto nivel que vamos a utilizar posteriormente hay una aplicación para el celular. Y se lo digo porque alguien de tercero ya la está usando. Bueno, ¿hay alguna duda con respecto al código? ¿Alguna de las líneas de código? Me la dicen por número. Si hay alguna línea de código que no entienda, pregúntemela. Por ejemplo, si alguien dice, no entiendo la línea de código 18. Aquí, escribir ingresa la nota del segundo parcial. Está explicado en la línea 17. La siguiente línea muestra un mensaje en pantalla al usuario solicitando la segunda nota. Por eso todo este programa yo se los envié comentariado para que sepan qué hace cada una de las líneas de código que está ahí. Ahora veamos la parte de la sentencia de decisión. Observen que aquí está planteado con la condición promedio menor a 70. Entonces acá dice, repito, la condición opuesta a la que había escrito en el ejemplo, la que dejé ahorita. Si promedio es menor a 70, ¿qué va a suceder? Ya sabemos que los que tienen menos de 70 reprobaron. Entonces, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer la palabra reprobó. Y si el promedio no es menor que 70, significa que es mayor o igual. No solo que es mayor, también puede ser igual. Observen que en este caso no va el igual. Si escribo el igual aquí en promedio menor a 70, estaría malo. ¿Por qué?
porque me dejaría reprobados los que tienen 70. En este caso, no se utiliza igual en la condición. Lo necesito en el caso de que plantee aquí la condición promedio mayor a 70. Pero en el caso de que la plantee como menor que 70, no va a ir igual porque los que tienen nota de 70 sí aprueban. Entonces, si aquí el promedio es 69.5, por ejemplo, el estudiante reprueba, así que va a aparecer, esto va a ser verdadero. Si el promedio es 69.5, la condición da verdadero y va a aparecer la palabra reprobó. Pero si el promedio es 70, tendremos la pregunta, ¿es 70 menor que 70? Es falso. En ese caso se ejecuta lo que está en el bloque falso. ¿Qué hay en el bloque falso? Aprobó. Y ahí está explicado cuándo se muestra cada una de esas líneas de código. Bien, lo demás ya estaba explicado, así que pasemos entonces a hacer una pruebita de escritorio. Si no me equivoco, la clase anterior hicimos la prueba de escritorio a un pseudocódigo, ¿verdad? Entonces ahorita lo voy a hacer. Le voy a hacer una prueba de escritorio a este flujograma. Así que veamos. Permítanme. Voy a dividir la pantalla para hacer la prueba en un lado. Bien, voy a tener el código, en este caso el flujograma, mejor dicho. Voy a tener la parte de arriba y abajo voy a ir colocando abajo vamos a ir viendo la pruebita de escritorio. ¿Qué es lo que lleva una prueba de escritorio? Pues vamos a tener las variables utilizadas. Además de las variables, van a aparecer aquí las sentencias de las pruebas lógicas o las condiciones, que son las que se utilizan en las sentencias de decisión. Entonces voy a agregar eso acá. Vamos a tener los procesos y, lógicamente, la pantalla de salida. Lo primero que yo voy a buscar siempre es la pantalla de salida cuando reviso. Si no veo algo similar a esto en la pantalla de salida, no es que lo deben hacer exactamente igual aquí, pero algo parecido, que se note que esa es la pantalla de salida. Si no aparece esto, es como que su programa no haya generado una salida. Creo que la letra está muy pequeña aquí. Entonces, bien, vamos a empezar a ver aquí qué es lo que hace nuestro programa. Primero que nada tengo la definición de las variables, nota 1, nota 2 como entero. Aquí está, nota 1 y nota 2, estos son enteros. La siguiente instrucción me define la variable promedio. Aquí está ya definido el promedio. Permítanme, por favor. Bien, entonces acá tengo definida la variable promedio, ya la tengo aquí con su espacio reservado. Ya vamos a ver para qué deje este otro espacio. La siguiente instrucción es borrar la pantalla, que me elimina un mensaje que muestra PCIN aquí por defecto donde dice ejecución iniciada. Yo no quiero ese mensaje, así que lo elimino. La siguiente instrucción, esta es una entrada o una salida. ¿Cómo lo sabemos? Fácilmente con esta flechita que aparece aquí, en la esquina superior derecha del paralelogramo. Esta figura geométrica es un paralelogramo, así que en la esquina superior derecha hay una flechita que apunta hacia afuera. Eso significa salida. A diferencia de este otro paralelogramo, en la esquina superior derecha me muestra una flechita que apunta hacia adentro. Esa es una entrada. Pero bien, estamos en este caso, eso es una salida y va para la pantalla. Así que voy a la pantalla y voy a mostrar ese mensaje que dice programa que calcula. Programa que calcula el promedio de 2 notas de un estudiante. E indica si el estudiante
Eso es lo que me va a mostrar esa salida. Programa que calcula el promedio de 2 notas de un estudiante e indica si el estudiante aprobó o reprobó. Voy a maximizar un poquito más esto. Indíquenme si lo ven bien ahí, porque si no hago para aumentar el tamaño de letra. Indíquenme si ven bien todos los elementos que están aquí siendo mostrados. Yo lo miro bien, profe. Sí se mira bien, profe. Se mira bien, todos lo ven bien. Bueno, es porque si no yo hago algo. Cambio el tamaño de la letra. Pero aquí necesito que quepa todo el resultado de toda esta prueba aquí en la pantallita. Pero si no miran la letra, el tamaño de la letra, siempre díganmelo. Yo cambio el tamaño de la letra. Porque lo importante es que ustedes vean claramente todo lo que está siendo mostrado y que lo entiendan. No solo que lo vea yo, sino que lo vean ustedes. Lo más importante es que lo vean ustedes realmente. Bueno, esta instrucción, eso es lo que hace. Me muestra este mensaje en la pantalla. La siguiente instrucción es otra salida. ¿Qué hace esta salida? ¿O qué me muestra esta salida, Jeffrey? Está Jeffrey ahí, ya se fue. Diga. Profesor. ¿Sí? La misma pregunta. Un espacio o un renglón de espacio. Un renglón, entonces bajo el cursor. Ya está el cursor abajo. Paso a la siguiente instrucción. Hay otra salida. Otra salida porque esta flecha apunta hacia afuera indica claramente que es una salida. En pseudocódigo, ¿cuál es la palabra clave para esto? Alejandra Rodríguez. ¿Cuál sería la palabra clave en pseudocódigo para esta instrucción? Yo, profe. Sí, Alejandra. Alessandra, profe. Alessandra, perdón. Bueno, Ah. sería escribir. En pseudocódigo iría por la palabra escribir. Eso para esta instrucción. ¿Qué es lo que voy a escribir? Pues voy a la pantalla y escribo exactamente lo que está ahí, desde la letra I hasta el espacio que se ve ahí. Ingresa la nota del primero. Sí. Y ahí está. Después de que se muestra la salida, PSIN me baja el cursor al siguiente renglón y espera para ejecutar la siguiente orden, que es esta. La flechita indica que esta es una entrada. Lo que el usuario escriba aquí, por ejemplo, voy a escribir 56. Al presionar Enter, se va a ejecutar una orden. ¿Cuál es la orden que se va a ejecutar? ¿Cuál es la palabra clave en pseudocódigo para que se ejecute esta instrucción? Vamos a ver quién. Jairo, Jeffrey aquí. Jeffrey, Jesús, Maradia. Jesús, creo que no he escuchado a Jesús. Jesús, ¿cuál es la palabra clave para ejecutar esta misma instrucción en pseudocódigo? Aquí estamos en el flujograma, pero si se va a ejecutar en el pseudocódigo. Definir. No, no es definir. Observe bien el símbolo, es un paralelogramo y hay una flechita aquí que indica hacia adentro, o sea que esto es una entrada. Es leer, profe. Es la palabra leer, leer nota 1. Aquí voy a nivel de flujograma, nota 1. A nivel de pseudocódigo, iría por la instrucción que dice leer nota 1, esta que está acá. Leer nota 1, esta es la que se está haciendo en este momento. Leer nota 1. Esta línea de código, es decir, la línea de código número 16, es lo mismo que decir nota 1 aquí adentro de un paralelogramo que tiene una flechita que apunta hacia adentro. Entonces leo la nota 1. Ya el usuario ya ingresó el número, que es 56. Así que ese 56 se va a almacenar en la variable nota 1. ¿Qué debo hacer en este momento? En mi pruebita de escritorio, entonces. Entonces, en mi pruebita de escritorio, lo que voy a hacer es ubicarme
en el espacio de la memoria de la variable nota 1 y almacenar ese numerito. 5, 6. Ya está almacenado. Ahora se va a ejecutar la siguiente instrucción. Recuerde que después de que se hace la lectura del dato, el cursor baja al siguiente renglón. Así que tengo el cursor ahí ahorita en el renglón número, si este es el renglón 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy en el renglón número 6. Esta instrucción puede salir en un solo renglón o en dos renglones dependiendo del tamaño de la cadena de caracteres. Aunque acá solo lo escriba en un solo renglón, recuerden que también el tamaño de la pantalla ¿cómo se llama? Depende del tamaño de la pantalla cuántos renglones se muestren, porque en PCInt, si usted tiene la pantalla pequeña, también va a suceder lo mismo que aquí, que quizás el mensaje que usted muestre puede aparecer en varios renglones, pero eso no es ningún problema. Bien, ahorita estoy en la salida, entonces, considerando que aquí hay dos renglones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estoy en el sexto renglón. Acá estoy, en el flujograma, estoy ya en la instrucción que me acaba de leer la nota. Ya la leí y ya la almacené en su respectiva variable. Ahora se ejecuta la siguiente instrucción. Esa instrucción es una entrada o una salida, Hazel. Hazel. La instrucción que ve aquí en el flujograma es una entrada o una salida. No está Hazel. Vamos a ver Carla Maribel. Carla Maribel. ¿Está? Es una salida, profe. Eso es una salida. La flecha hacia afuera lo indica claramente. Y como es una salida, ¿qué debo hacer? Jeffrey López. ¿Qué tengo que hacer ahorita en mi prueba de escritorio? Sabiendo que tengo una salida en el flujograma. ¿Qué hago entonces? Escribir lo que está en el paralelo. En el paralelogramo. Escribir lo que está en el paralelogramo. ¿Dónde lo voy a escribir? En la pantallita que tengo para eso, que es donde estoy mostrando la salida. Aquí en esta que tiene forma de monitor. ¿Qué va a aparecer aquí? Ingresa la nota del segundo parcial, puntos y un espacio. Nazaret Flores. ¿Está bien la salida que acabo de mostrar en la pantalla? Nazaret. Está Nazaret. Bien. Kevin, Prudencio. Alejandra López. Alejandra López, ¿está por ahí? Bueno, Alessandra Rodríguez, pues ya que estaba ahí dispuesta. Profe, está mal porque segundo parcial no está escrito como lo tienen el flujograma. Correcto, en el flujograma aparece un 2, una D y una O. Y yo acá lo escribí en letras. Es la misma idea, sí, se trata de la misma idea, pero es imposible que en la pantalla salga la palabra segundo tal como lo escribí, porque en el código del programa no está así, está de esta forma, segundo. ¿Está bien ahí, Alessandra? Ahora sí, profe. ¿Ya está correcta la salida entonces? Para pasar a la Sí. siguiente instrucción, vamos a pedir confirmación. Vamos a ver si el señor Maradiaga, Jesús Maradiaga, confirme por favor, ¿está correcta la salida? Sí, profe. Sí. Pues solo por si las moscas, para estar bien seguro, preguntémosle a Charon. Charon, ¿está correcta esa salida?
Sí, profe. Oigan, es en serio que todos están de acuerdo con esa salida. Miren, si Profe, estoy pidiendo confirmación es porque hay un una- error ahí. Profe, Diga. ¿por qué la primera está donde dice parcial con P mayúscula y la otra está con P minúscula? Sí, realmente ahí quería llegar yo. ¿Cómo está en el flujograma? El que manda ahí es el flujograma. Y observen que el flujograma está igualito que en el pseudocódigo. Está igualito porque es el mismo programa. Es exactamente lo mismo. Miren, aquí está. Escribir, ingresa la nota del segundo parcial. Es lo mismo. Lo único que cambia es que como este es un flujo, las órdenes no están escritas con palabras, sino con dibujitos. ¿Cómo aparece en el flujograma? Aparece la P mayúscula. ¿Está bien entonces la salida? No, realmente no está bien, está mala. No coinciden. Así de sencillo, por una simple letra, que si bien es cierto, es la misma letra, pero en el flujograma aparece con mayúscula. En la salida en la computadora, entonces debe aparecer con mayúscula, no con minúscula. Ahora sí está bien escrita. Ya tengo exactamente lo mismo. Lo único que cambia levemente es el tipo de letra, ¿verdad? Pero a eso no le vamos a prestar mayor atención. Igual tampoco en su cuaderno les va a salir exactamente esta misma letra. Va a salir en el tipo de letra, por ejemplo, en el tipo de letra de Kevin, tipo de letra Carla Maribel, tipo de letra de Maite. Tengo a la profesora Maite Godoy en la clase también. Bienvenida, profe. No, profe, Etcétera. soy yo, es que vamos a Ah, salir. ya está bien, comprendo. Sí. No se preocupe, no hay problema. Estaba haciendo una broma. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente instrucción. La siguiente instrucción es leer la nota 2. Aquí esperamos a que el usuario lo ingrese. Viene el usuario y escribe. Necesitamos 14 puntos para pasar. Vamos a reprobar. Pongámosle entonces que tiene 73. No, 83 le voy a dar. 83. Presiona Enter. Cuando el usuario presiona Enter en pantalla, el cursor pasa al siguiente renglón y se va a ejecutar esta orden. Nota 2. Leer, aquí dice leer nota 2. Recuerden que el paralelogramo con una flechita que apunta hacia adentro significa leer, o sea, hacer una lectura, almacenar un dato. Este dato 83 lo toma la computadora y lo almacena en la variable nota 2, 83. Ya lo acabo de hacer. La siguiente instrucción es un proceso. ¿Qué hay en este proceso? El cálculo del promedio. Entonces voy a hacer el proceso aquí. Promedio va a ser igual a nota 1 más nota 2 dividido entre 2. Calculamos este valor. Vamos a hacer por partes acá. ¿Cuánto es la suma de nota 1 más nota 2? Sharon Navarro, ayúdenme por favor. ¿Cuánto da nota 1 más nota 2? Permítame. Ciento 139, profe. 139 dividido entre 2. ¿Cuánto da 139 dividido entre 2? 69.5. 69.5. Por un punto 5 este individuo acaba de reprobar la clase. ¿Cierto? Aquí reprueba. Entonces el mensaje que esperamos es de reprobó. Si la computadora nos muestra aprobó, está malo el programa. Así de sencillo. Porque recuerden que lo que estamos probando es el programa. Entonces tenemos un promedio de 69.5. ¿Qué hace la computadora en esta línea de código? Aparte de que calcula ese valor, también lo va a almacenar en la variable que tengo destinada para eso, que es promedio. Ya lo almacené. La siguiente instrucción es una sentencia de decisión. Así que aquí tenemos una pregunta y para eso reservé este espacio. Promedio menor a 70. ¿Es promedio menor a 70? Solo tengo dos opciones, verdadero o falso. Pregunta para Jorge Barrientos. ¿Es promedio menor a 70? ¿Verdadero o falso, Jorge? Verdadero. Verdadero. Entonces aquí voy a escribir verdadero. Porque el promedio es 69.5. Así que la pregunta aquí es
es 69 menor a 70. En efecto, esto es verdadero. Lo dejo registrado acá. Lo mismo van a hacer ustedes en sus proyectos de escritorio. Siempre escriban las condiciones. Pueden escribirlas aquí a la par de las variables. No importa, o las escriben aparte y ponen condiciones. Entonces, promedio menor a 70, verdadero. Significa que se va a ejecutar el bloque verdadero. En este caso, el bloque verdadero está a la derecha. Ahí dice, ¿ves? Verdadero. Entonces me voy por el lado derecho. Ojo que si me voy por el lado derecho, imposible entrar al izquierdo. No se pueden ejecutar los dos bloques al mismo tiempo. En toda sentencia de decisión, o se ejecuta un bloque o se ejecuta el otro, dependiendo de la condición dada al evaluarla, pero imposible que se ejecuten los dos. Así que si nos vamos por el camino de la derecha, imposible llegar al izquierdo. En otra prueba posiblemente podamos ir por el izquierdo, pero en este caso, para estos datos que estamos utilizando, nos vamos por el derecho y tenemos aquí una salida que nos va a mostrar este mensaje en pantalla. Entonces voy a la pantalla, aparece la palabra promedio, después de promedio, y aquí me van a dictar letra por letra. Vamos a pedirle la ayuda, le voy a pedir la ayuda aquí a Jason Martínez. Señor Jason, ayúdenos. Después de la letra O, ¿qué debo escribir aquí en la pantalla? Jason Martínez, ¿está? Jesús Maradiaga. Menor a 70, profe. Menor. A ver, vamos a repetir la pregunta. ¿Qué debe aparecer aquí en la pantalla de salida considerando que ando en esta instrucción? Estoy en esta instrucción, esta salida, a nivel de flujograma. Si estuviera con el pseudocódigo, si vemos el pseudocódigo, vamos por esta instrucción. Estamos en el bloque verdadero, es decir, en esta, escribir, promedio y lo demás es igualito. Observen. Se escribe tal como está ahí en el... Y la pregunta era, correcto, después de los dos puntos. Bien, sígame dictando, tal como está. ¿Quién habló? Yo, profe, Hazel. Sí. Siga participando, Hazel. Después de los dos puntos, ¿qué ve arriba en el flujograma? Un espacio, luego como una comilla arriba, luego una coma. No, espérame. Antes del espacio hay algo más después de la O. Los dos Hay puntos. dos puntos, luego hay un espacio. El apóstrofe Sí. es lo que nosotros escribimos entre comillas, las cadenas de caracteres. Es como que hubieran comillas ahí. Pero el apóstrofe ni las comillas no salen en la pantalla, solo sale lo que está dentro. Entonces ya dejé ahí un espacio. Después de este espacio, voy a dejar aquí, solo es un espacio. Yo escribí dos para que se note el espacio. Pero solo hay uno realmente. Después de este espacio, Hazel, ¿qué ve ahí? Es como una comilla arriba, pero no sé en realidad cómo se llama. Es un apóstrofe, pero eso no aparece en la pantalla. Bueno, entonces luego la coma. La coma tampoco aparece en pantalla. Con esto le indicamos a la computadora que va a concatenar. Entonces, promedio. Escribo la palabra promedio. No, bueno, creo que solo el por ciento. Solo el 1 y el por ciento. Luego la nota. Espéreme, barájamela despacito. El 1 y el por ciento. Ahí está, el 1 y el por ciento, me dijo usted. ¿De dónde sacó ese 1? No sé, es que parece un 1 lo que está arriba del signo de por ciento. Es una comilla. Ah, Es que bueno. mire, yo no sé por qué PCIN pone apóstrofes aquí, apóstrofe o comilla, para mostrar las cadenas de caracteres. En pseudocódigo utilizamos las comillas. Es como que tengamos comillas, pero yo no sé por qué el flujograma PCIN pone apóstrofe, pero es la misma comillas dobles. Es para mostrar las salidas. Ahora, un 1 no sale ahí. Quiero que quedemos claros primero, en qué parte vamos del código. Vamos por aquí. Aquí dice promedio. Aquí nos hacemos una pregunta. Esta palabra que vemos aquí es realmente una cadena de caracteres o es una variable. O es una palabra reservada. También podría ser palabra reservada. ¿Cuál de esas tres es? ¿Variable, palabra o una variable, una palabra reservada o una cadena de caracteres o una variable?
Es una una variable, creo. Eso es una variable. ¿De qué variable habla? Claramente de la variable promedio. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a ir, antes de hacer esto, estábamos en el espacio. Vamos a ir a donde está la variable promedio. Nuestra prueba aquí la tenemos. Observen, esta es la variable promedio. ¿Qué tiene en su espacio de memoria la variable promedio? El número 69.5. Significa que aquí lo que va a aparecer es no la variable como tal, el nombre de la variable no, sino que lo que va a aparecer es lo que está almacenado en la variable promedio, que es 69.5. Después de aparecer el número que está almacenado en la variable, Jason, ya que tiene ahí activadito el micrófono, cuéntenos, Jason, ¿qué aparece? Bueno, creo que se les activó por accidente. Entonces, pasamos la pregunta para Jeffrey Mata. Se pone el signo de porcentaje. Después del 5, ajá. Pregunta Jeffrey, ¿aparece, escribo espacio o no escribo espacio? Vamos a ver. No, profe. No, no hay espacio. Antes del porcentaje, aquí está. Aquí inician las comillas, no hay espacio. Entonces escribo sin espacio el signo de porcentaje. Después del signo de porcentaje, Jeffrey, continúe, termine. Vamos a ver. Déjeme pensar. Sí, piénselo, no se preocupe. Creo que se ponen las 3 líneas que van continuas. 3 guiones. Pero antes de esos guiones, Hay un espacio, hay un espacio. hay un espacio. Espacio, luego 3 guiones, 1, 2, 3, ahí están los 3 guiones. Y luego, Va un espacio. un espacio. Y la palabra reprobó. Reprobó. Ahí no dice reprobó, ¿verdad? Ahí dice reprobó. Recuerde que reprobó lleva tilde en la O. Así que reprobó. Y listo, ya con eso se termina esta salida. Entonces vamos a en la pantalla, ¿qué va a suceder? Nuestra computadora va a cambiar el cursor al siguiente renglón y luego se ejecuta esta instrucción. Otra salida a pantalla que lo que contiene es un renglón vacío. Eso se traduce como un renglón de por medio. La siguiente salida es otra, la siguiente instrucción es otra salida a pantalla que dice, bueno, aparece el nombre de quien hizo el programa. En todos sus programas le van a escribir esta instrucción, programa hecho por, y le van a poner el nombre suyo. La siguiente instrucción es otra salida a pantalla, claramente indicado con esta flechita hacia afuera, en un paralelogramo, que nos muestra otro renglón. Dejo otro renglón, voy a la siguiente instrucción y es otra salida a pantalla que contiene un mensaje que dice, presiona cualquier tecla para finalizar. ¿Estamos bien hasta ahí? Ah, perdón, no hay ningún punto. No aparece punto aquí. Presiona cualquier tecla para finalizar y pasa al siguiente renglón. Después tenemos aquí otro renglón de por medio, otro salto de línea y fin del programa. Hasta ahí llega nuestro programita. Entonces, esto es lo que se va a ver al final en la pantalla de salida. Claro que PCIN agrega aquí una línea que va a decir ejecución finalizada. Y no recuerdo cuántos asteriscos son. Lo voy a dejar ahorita aquí para comparar con la salida mía. Y hasta ahí llega nuestro programa. Y esto es lo que el programa va a mostrar. Ahora, ¿estará bien nuestro programa? Analicemos esto. Con un promedio de 69.5%, ¿se reprueba? Claro que sí se reprueba. Para aprobar se requiere mínimo 70%. Entonces, en este caso vemos que la computadora nos mostró un resultado que es válido. Es cierto que con 69.5 se reprueba y también es cierto que el promedio de 56 y 83 es 69.5. Siempre que estamos haciendo un programa que tiene sentencia de edición, lo ideal es probar todas las opciones. Entonces, en otra prueba de escritorio podemos cambiar los valores de las notas y
escribir datos que generen valores de mayores a 70, así como escribir datos que generen 70 para que el promedio sea 70, otros en donde sea mayor que 70. En esos casos debería darnos resultados en donde se muestre que el promedio es mayor, obviamente, y que aprobó. Esas pruebas se deben hacer. Siempre hay que probar todos los bloques cuando hay sentencias de decisión en nuestros programas, en las pruebas de escritorio, para garantizar que está bueno nuestro programa. Por hoy nos vamos a quedar hasta aquí y vamos a dejar hasta aquí la clase. Yo les voy a enviar este archivito que va a contener ese código. Bueno, ustedes ya tienen el código del programa. Yo les voy a enviar el archivo donde va a aparecer también ya esto, que es la prueba de escritorio, para que ustedes lo puedan copiar en su cuaderno y lo puedan recordar y la utilicen como ejemplo cuando estén haciendo las pruebas de escritorio de sus programas o las pruebas de escritorio del programa que les envié, para que hicieran exactamente eso, ¿verdad? Las pruebas de escritorio a un programa ya dado. ¿Tienen alguna pregunta antes de que cerremos la clase? Voy a finalizar la grabación y luego pueden hacer las preguntas que deseen en caso de que lo tengan. Bueno, repito, aquí ya estamos viendo el programa en PCInt y ya lo estoy ejecutando. Lo voy a ejecutar con los mismos valores que utilicé en la prueba de escritorio que acabo de hacer, para lo cual la voy a colocar. Los valores que utilicé son para la primera nota 56, para la segunda nota utilicé el valor 83, y aquí podemos ver la salida de nuestro programa, que coincide con la salida que ya habíamos visto en la prueba de escritorio que acabo de hacer. Observen que el resultado que se obtuvo fue promedio de 69.5%. Aquí está, promedio de 69.5%. En este caso, para este promedio, el estudiante reprobó, así que podemos ver que nos apareció igualito, y lo demás pues son las salidas que se muestran al final del programa, quién lo hizo y que puede presionar cualquier tecla para finalizar. Les mostré también hasta la línea de código que muestra PCInt por defecto de ejecución finalizada. La única que no aparece aquí arriba es la de ejecución iniciada, que la borramos con limpiar pantalla. Además, les comentaba anteriormente que la otra diferencia en la salida que acabo de hacer es que en la entrada no coloqué el símbolo de mayor que. Para efectos de nuestras pruebas de escritorio, ustedes las pueden obviar o lo pueden colocar si ustedes lo desean. Yo no acostumbro a colocar ese carácter, pero si lo hacen, no hay ningún problema. ¿Cómo lo harían? Simplemente colocar el signo de mayor que y luego el valor que se va a almacenar en la variable. Pero si no lo desean hacer, lo pueden hacer así como lo hice yo aquí, que no utilizo ese símbolo para hacer las entradas. Bueno, aquí entonces ya tenemos la salida para esos valores, 56 y 83. Ahora vamos a probar, como tenemos sentencias de decisión, es bien importante hacer varias pruebas para probar que, o para asegurarnos que cada uno de los bloques funciona bien. Aquí pues solo tengo una sentencia de decisión y solo tengo dos bloques, lógicamente. Entonces, pero es necesario hacer esas pruebas para asegurarse de que su programa no tiene ningún error y que todos los bloques funcionan bien. Datos que necesito probar aquí. Ya probé un dato en el que el promedio es menor a 70. Ahora voy a hacer dos pruebas más. Una en el que el promedio sea mayor y otra en el que el promedio sea exactamente igual a 70. A estos valores, que le llamamos valores críticos, es bien importante considerarlos en las pruebas de escritorio, 70, para asegurarse de que el programa funcione bien con esos valores también. Necesito ahorita, o voy a ingresar datos de manera que obtenga un promedio superior a 70, en cuyo caso esperamos que aparezca el mensaje de aprobó. Entonces voy a ingresar, por ejemplo, 90 para la primera nota y 94 para la segunda, para que obtengamos un promedio de 92. Bien, ahí está el promedio, 92% y aprobó. ¿Está bien la salida? Sí, está bien. Veamos entonces ahora otra prueba. Claro, la prueba que nosotros hicimos de escritorio, la prueba de escritorio, pues esta nos llevó bastante tiempo porque lo vamos haciendo paso a paso. Además, como yo estoy explicando el programa, pues lo voy consultando con ustedes para asegurarme de que realmente ustedes estén comprendiendo. Pero si yo quiero hacer una prueba de escritorio solo para probar mi programa, pues lo voy a hacer a mi ritmo, a mi velocidad. Ejecuto cada línea de código a medida va saliendo
de una forma un poquito más rápida que como lo acabo de hacer ahorita que les estoy explicando a ustedes. Ahora, que ya que estamos viendo el programa funcionando, pues lógicamente el programa lo va a hacer en cuestiones de segundos. No va a tardarse el tiempo que tenemos nosotros aquí en la clase. Necesito que me aparezca exactamente 70. Puedo utilizar 74, por ejemplo, y en la otra que repruebe con 66. Aquí el promedio es de 70% y efectivamente aparece la observación que esperábamos, que es aprobó, ya que con 70% también se aprueba la clase. Bien, listo. Una vez que ya tengo las pruebas hechas, inclusive con los valores críticos, que en este caso solo es 1.70, pues ya podemos decir o podemos dar por terminado nuestro programa y que está correcto. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay preguntas, vamos a dar por finalizada la clase y voy a detener en este momento la grabación.